Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia La educación y cultura de ciberseguridad en iniciativa privada y administración pública federal en México. Presento al ponente. Octavio Aguirre es oficial de seguridad de la información en la administración pública federal y en la iniciativa privada. Implementador y auditor de sistemas de gestión de seguridad de la información, experto en gobernanza, riesgo y cumplimiento, gestor de personas, procesos y tecnologías, entusiasta de tácticas y técnicas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Ethical Hacker, White Hat. Una vez más, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es para mí un gusto poder dirigirme a todos ustedes, tan apreciable audiencia, en este evento tan importante que nos convoca el día de hoy para hablar acerca de un tema preponderante en lo que es la ciberseguridad, como es la educación y la cultura en esta materia. Voy a abarcar de manera breve, sucinta pero contundente, tanto en un aspecto, uno de los posibles aspectos dentro de la iniciativa privada y otro de los aspectos que es cómo se maneja en la administración pública federal aquí en México. Es interesante entender el análisis de la implementación y cómo se concibe la seguridad de la información. Se concibe holística y transversal. Creo que ninguno de los aquí presentes y en términos generales en ninguno de los ámbitos de iniciativa privada o administración pública, nadie podrá negar que la ciberseguridad es de los temas más importantes. No nada más hay que hacer para lo que estamos facultados y tenemos las atribuciones de hacer, sino hay que hacerlo de manera segura. Es decir, la ciberseguridad se concibe de una manera vertical, horizontal y holística a lo largo de toda la empresa, la institución, el organismo. Sin embargo, es importante que aun cuando la ciberseguridad se concibe como responsabilidad de todos, generalmente su implementación se ve circunscrita a la parte del área de tecnologías de la información, ¿no? Y esto ciertamente conlleva, esto va en detrimento de la eficiencia, eficacia y efectividad de todos los controles que se hayan implementado o todos los mecanismos que se han implementado para esta ciberseguridad, ¿no? Entonces, curiosamente, nada más se circunscribe aun cuando se reconoce que es responsabilidad de todos. Con esta parte de cómo se está abarcando o implementando la ciberseguridad, nos estamos olvidando de una máxima que dijo Thomas Reid, donde Thomas Reid nos comenta que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? En este tenor, hablamos de un ciberdelito, un cibercrimen, que es el phishing, donde se define el phishing como que el ciberatacante o el tercero malicioso utiliza ciertas técnicas para lograr engañar a la víctima y a partir de esos engaños conseguir credenciales, privilegios, información, etc., ¿no? En ese sentido es interesante la numeralia que tenemos. Por ejemplo, según Great Horn, el 57% de las organizaciones encuestadas han sufrido intentos de phishing, ya sea de manera semanal o diaria. Más de la mitad de todas las empresas encuestadas por Great Horn están comentando que tienen ataques de phishing activos, ¿no? IBM, en su estudio de X-Force Threat Intelligence apenas de este año, del 2024, comenta que el phishing, el engaño del capital humano, fue el principal vector de infección identificado en el 41% de los incidentes. Es casi la mitad de los incidentes cibernéticos tienen su origen, o el principal vector de infección es el phishing, el engañar nuevamente al ser humano, al capital humano. Igual de este estudio del X-Force Threat Intelligence de Index de IBM, dice que el 26% de los ataques de phishing explotaron aplicaciones públicas.
Esto es interesante porque vemos que ya sean públicas o privadas, se ven comprometidas mediante este ataque. De hecho, hay un ataque muy común acerca de que se conoce como deface page. Este ataque puede estar en términos nada más de hacer una malora, deformando la página de internet donde se está brindando el servicio, ya sea público o privado, pero también puede incluir a partir de ciertos mecanismos como man in the middle o cuestiones por el estilo, donde aun cuando yo me estoy logueando a bueno, estoy accediendo a una empresa, a una página auténtica, mediante man in the middle, cross-site scripting o cuestiones por el estilo, mis credenciales van y terminan dentro de otra, en la página o en el poder de un tercero malintencionado. O peor aún, es muy común que en lugar de que sea santander.com.mx le ponen santandermx.com. Yo no me doy cuenta, la página se ve exactamente igual y yo ingreso mis credenciales, mis contraseñas y así con las páginas de Gmail, de Facebook, etcétera. Y eso es relativamente un poquito más sencillo, ¿no? Que yo no pongo atención. Si se fijan en estos 3 casos que les acabo de comentar, de mencionar, el punto fue que yo como usuario no puse atención, ¿no? Para ver si estaba bien o estaba mal, o empecé a dar clics en ligas que me llegan mediante correos que no debería llegar, etcétera, ¿no? Finalmente, el CSOF Online nos dice que los ataques de phishing representan más del 80% de los incidentes de seguridad denunciados. Este número es, aun cuando es muy aparatoso y es cierto, acorde con CSOF Online, es interesante porque está generando está poniendo de relieve que sí existe cierta cultura en términos de phishing. Es decir, si se reporta mucho como incidente, quiere decir que ya se está identificando de manera más común, lo cual es bueno, porque a partir de una identificación, de una correcta identificación, pues se logra evitar caer en este tipo de ataques. En ese sentido, tenemos varias conclusiones. La principal, que se ve inherente, que es el factor humano, sigue siendo de los principales blancos de los cibercriminales. No el atacar directamente los activos de información o las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Esto es interesante porque un ciberatacante, un tercero malicioso, le resulta mucho más productivo utilizar ciertas herramientas de inteligencia social para perpetuar su ataque, ¿no? Es más fácil que yo pida un favor, que me haga pasar por un tercero, que mande un correo, cuestiones por el estilo, que atacar directamente el servidor y querer vulnerar el servidor a partir de alguna brecha de seguridad que pudiera tener de una mala configuración o que no está correctamente hardenizado, por ejemplo, ¿no? Me es más fácil utilizar este tipo de artilugios sociales que ponerlo. Y al final estaría obteniendo las credenciales y ya con esas credenciales, pues comprometiendo el activo como tal, ¿no? De hecho, existe toda una teoría del caso que es el famoso OSINT, Open Source Intelligence, a partir de cuáles son técnicas y herramientas documentadas al acceso de todos, que es bueno que estén en acceso de todos para que vean cómo pudieran a mí engañarme, ¿no? De hecho, hay ejemplos muy interesantes en internet donde donde se hacen pasar por una persona que está con cierto compromiso, con cierta urgencia, que le van a regañar, que su esposo está enojado y el bebé está llorando, que etcétera, y logran lo que están pidiendo, tomando en consideración la buena voluntad del ser humano, ¿no? Entonces, creo que es importante a partir de este concepto de educación que esa buena voluntad del ser humano nos define como seres humanos, no es de que dejemos de ser buenas personas, sino es de que sigamos siendo buenas personas, pero con la correcta capacitación y con la correcta conciencia de lo que puede pasar. Entonces, en ese sentido, se debe entender la naturaleza humana no como una falla, lo que les comento, sino como un activo más, si no es que el activo más importante, cuya seguridad del capital humano, del colaborador, se debe garantizar mediante una concientización y capacitación efectiva y constante,
¿no? Entonces la buena voluntad del ser humano, la buena voluntad del empleado, la proactividad, el querer resolver, no se debe de ver como una falla. Al contrario, siempre van a ser muy valiosos las personas que están resolviendo dentro de la institución, dentro de la empresa, ya sea iniciativa pública o sea administración pública, iniciativa privada o administración pública. Pero sí se debe proteger esa buena voluntad, esa proactividad con esta capacitación y concientización. En ese sentido, tenemos que vemos que la educación y la cultura de ciberseguridad es preponderante para lograr atajar este tipo de problemas, para lograr robustecer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, ya sea iniciativa privada o administración pública. Interesante cómo va a ser a partir de la inversión en la capacitación y la cultura y concientización del capital humano, donde yo voy a lograr robustecer la ciberseguridad, ¿no? Entonces retomemos que lo que estábamos diciendo, no importa yo cuánto esté invirtiendo en ciberseguridad, en tener antivirus, en tener firewalls, en tener SIEMs, en tener metodologías de desarrollo de software seguro, en utilizar SaaS, no importa toda la tecnología, no importa todo el presupuesto que estés asignando, si al final lo más importante que es el capital humano no lo estoy capacitando y no estoy generando esa conciencia del debido cuidado. Es interesante cómo desde la iniciativa privada certificaciones que garantizan, que avalan que es una empresa que tienen la institucionalización debida de la ciberseguridad, hablan en específico de la capacitación del capital humano, ¿no? Entonces tenemos en la ISO 27001, en la última versión, en la 2022, toda la dimensión que tiene que ver acerca de las personas, en donde el control del control 6.3, por ejemplo, de manera muy tácita, comenta, ¿no? Se debe implementar la concientización, educación y capacitación sobre seguridad de la información, ¿no? De manera, y bueno, tomar en consideración que la ISO de manera medible y mejorable constantemente. Entonces eso es muy, muy importante. En ese mismo sentido, tenemos que dentro de la Administración Pública Federal, en México, tenemos un acuerdo que regula el uso de las tecnologías y seguridad de la información. Dentro de ese acuerdo, el capítulo 6 marca la implementación de un marco de gestión de seguridad de la información, y uno de los componentes o de los pilares preponderantes de este MGCI es el programa de formación en la cultura de la seguridad de la información para las personas servidoras públicas de la institución. Entonces vemos que ya sea iniciativa privada o seas gobierno, existe el andamiaje normativo a partir del cual nos vemos no nada más invitados, sino hasta cierto punto obligados a generar la capacitación y concientización del capital humano en materia de seguridad de la información. Y es entonces donde la educación y la cultura de seguridad se conforma como uno de los principales bastiones para el robustecimiento de la seguridad, no nada más la implementación, sino el robustecimiento de la seguridad de la información. Ahora, esto es importante entender que cuando nosotros estamos capacitando en materia de ciberseguridad, lo que estamos haciendo es la democratización de la ciberseguridad. Ya sea por películas, muchas veces pensamos que la ciberseguridad nada más se reserva a la implementación por parte de profesionales o eruditos en la materia, o lo vemos muy lejanos, o yo pienso, pues yo no tengo nada que ver con la seguridad porque soy un colaborador que se dedica a cuestiones administrativas o que se dedica a cuestiones sustantivas como el ejercicio, soy un doctor, ¿no? Dentro de un hospital o lo que sea, y entonces yo no me veo alejado de la parte de la seguridad, cuando es muy por el contrario. Es importante que todos estos programas de concientización y comunicación y de capacitación y concientización en materia de seguridad estén totalmente orientados a enfocar, a democratizar la ciberseguridad de manera palpable, de tal suerte que exista una apropiación de la ciberseguridad de mi persona. Y con esto se logra de manera muy puntual, diciendo, oye, ¿sabes qué? Cada que vayas a abandonar tu lugar de trabajo, bloquea tu computadora, ¿no? O sea, no la dejes ahí para que cualquiera pueda llegar y ver. Oye, ¿sabes qué? Políticas de escritorio y pantalla limpia. No dejes puesto
No dejes papeles a la mano donde cualquiera puede pasar y se los puede llevar. Oye, si estás escribiendo en el pizarrón o en el vidrio, lo que sea, después de terminar la junta, bórralo. No dejes ahí direcciones IPs. O el clásico, ¿no? Que a estas alturas y por lo que estamos viendo sigue siendo muy aplicable, que es el phishing. Perdón, el dejar las post-its en dejar un post-it ahí a la vista de todos el nombre de usuario y contraseña de lo que estoy teniendo yo, ¿no? O mando imprimir y se me olvidó y ahí dejé impreso un documento que resulta ser muy confidencial y ahí lo dejé, ¿no? Existen tantas y tantas cosas que se pueden implementar desde el punto de vista de la capacitación que es preponderante que se instale igualmente, ¿no? En un ciclo que sea medible y mejorable. Dentro de las mejores prácticas de la capacitación es hacer un estudio inicial para ver el grado de madurez que tienen en capacitación y concientización. Generalmente es un ataque de phishing dirigido, totalmente controlado, donde se manda un correo a todos los colaboradores de la empresa donde se está diciendo vales de despensa para todos, ¿no? Entonces es un tema que a todos nos va a interesar. Muy seguramente no vamos a poner atención a dónde está apuntando el link, la liga, quién lo está mandando, en términos de que lo está mandando, que lo mandaron el domingo a las 3 de la mañana y empezamos a ver el número de colaboradores que dan clic a la liga, ¿no? De hecho, pudiera ser mucho más elaborado, donde se pide el nombre de usuario y contraseña para que se le pueda dirigir los vales a su correo, lo que sea, y vemos cuántos ingresan sus credenciales, ¿no? Entonces, a partir de se pone un punto base y se empiezan los programas de capacitación. Una vez que estos programas de capacitación han culminado, se vuelve a hacer un ejercicio similar que al principio y se mide el impacto de esta capacitación. Sí, es muy interesante cómo a partir de este tipo de programas y este tipo de mediciones se logra mejorar no nada más la ciberseguridad, sino la capacitación en torno a esta materia. Es interesante, por ejemplo, en bancos, ¿no? En bancos cuando a los cajeros los quieren poner, les quieren dar esa capacidad de identificar billetes falsos, no les ponen a detectar billetes falsos, sino los ponen a trabajar con billetes verdaderos, de tal suerte que cuando llega el billete falso, inmediatamente identifican esa textura que no corresponde con lo que es común, ¿no? Entonces, para los diseños de los sistemas dentro de las empresas, el lograr una armonía desde lo que es la URL, desde lo que es la imagen institucional, cuestiones por el estilo, para que identifiquen esto es totalmente verdadero, de donde yo conozco, es también preponderante. Y finalmente, la parte de la democratización, no nada más del conocimiento, sino también del proceso de capacitación. Mandando, por ejemplo, ¿no? Mandando comunicados y todos los jueves terceros de mes se manda un comunicado y ya nos están esperando ahí el comunicado. Ciertas, ahorita, ¿no? Tan de boga que están las redes sociales, se valdría hacer TikToks de 1 minuto, de 30 segundos, donde se está compartiendo, ¿no? El cambia tu contraseña, muy común, las contraseñas son como la ropa interior, no se prestan, se cambian de manera constante, etcétera, ¿no? El poder llegar a ese grado de implementación, de democratización del lenguaje ciudadano, siempre va a ser muy importante para que se pueda lograr esa apropiación y sobre todo que el conocimiento en términos de materia de seguridad de la información, el colaborador, el capital humano lo pueda ver como algo que a mí me sirve, ¿no? Que no nada más es para proteger los bienes de la compañía, sino es para proteger mis bienes, que las buenas prácticas de manejo de contraseñas no nada más es para los sistemas de la empresa, sino para las credenciales de mis redes sociales, de mi correo electrónico, de los sistemas que yo utilice de manera personal, ¿no? Que el implementar el doble factor de autenticación me conviene a mí para mi correo electrónico o para mi WhatsApp o mi Facebook, ¿no?
es interesante entonces lograr ese sentido de apropiación, de pertenencia de la seguridad de la información para que yo como empleado lo veo productivo, importante para mí y esa misma lógica la llevo hacia los activos de información de la empresa, ¿no? Porque si no, muchas veces se queda como que se queda disasociado lo que hago en la empresa y lo que hago en mi personal, y si no se logra eso, pues lo haremos mal o de malas, o lo haremos rápido, o a veces sí y a veces no, ¿no? Y es interesante, ¿no? El poder aterrizar la capacitación en acciones muy puntuales del día a día. Ha sido para mí un privilegio haberme dirigido a todos ustedes. Quedo atento a cualquier amable duda o comentario que al respecto puedan tener. Tengan ustedes un muy buen día. Hola Octavio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta ponencia sobre la educación y la cultura de ciberseguridad en la iniciativa privada y administración pública federal en México. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias. Pues para dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas, me gustaría nuevamente invitar a nuestros asistentes a que puedan hacer sus preguntas en el chat. Y pues para comenzar, me gustaría preguntarte tu opinión sobre qué estrategias recomiendas para motivar a los colaboradores de las organizaciones de tanto sector privado como público en adoptar medidas de ciberseguridad en su vida, tanto personal como profesional, más allá de los recursos que se tienen de concientización tradicional. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que es importante destacar, por ahí hay un adagio popular que dice que más puede una gota de miel que un litro de hiel. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser importante la concientización desde el punto de vista que se vea el beneficio directo que yo como persona de a pie, con independencia de si estoy trabajando en iniciativa privada o en la administración pública, el beneficio que voy a tener de implementar medidas de ciberseguridad en todos mis proyectos, y esas las pueda aterrizar en mi lugar de trabajo. Ahora, esta parte de la gota de es muy representativo porque inicialmente tiene que haber un cuadro normativo, ¿no? Un cuadro normativo que te diga que sí y que te diga que no. Ahora, ¿cómo vas a compartir ese cuadro normativo? Tiene que ser de la manera más inocua para el colaborador, es decir, no me tiene que costar trabajo. Entonces, tener un sitio de internet accesible, que me manden de vez en cuando algún correo electrónico con un comunicado oficial acerca de ciberseguridad, tener la sensibilidad para mandar esos comunicados, para generar esa concientización en épocas representativas. Por ejemplo, acaba de pasar el Buen Fin, ¿no? Entonces, antes de que pase el Buen Fin, concientizar a las personas de los riesgos de comprar en Internet, de poner atención en dónde están comprando, qué estamos comprando, cómo estamos pagando, etcétera, ¿no? Sin embargo, en materia de seguridad no podemos dejar toda la buena voluntad. Existe un concepto en inglés que se llama enforcement. La traducción sería más o menos como el robustecimiento, la aplicación o la ejecución de la normativa, donde este enforcement puede ser desde el punto de vista tecnológico, es decir, por ejemplo, la buena práctica es de que cambies tu contraseña cada 3 meses. Ok, el enforcement es el sistema automáticamente te pide que cambies la contraseña cada 3 meses, y si no la cambias, ya no te deja accesar. Ese es el informe, ¿no? Entonces, ya no es el aspecto evolutivo del colaborador, sino forzosamente tiene que cambiar su contraseña cada 3 meses. Entonces, buscar esa ejecución de la normatividad a partir de controles tecnológicos siempre va a ser preponderante. Y finalmente, no tan recomendado, pero finalmente debe ser y debe existir un marco, una normativa que nos permita hacer sanciones, vigilar y sancionar. Es decir, si en algún momento no vas a atajar las recomendaciones en materia de seguridad y muy por el contrario vas a obrar en contra de la seguridad, pues sí hay ciertas consecuencias, ¿no? Lo que es preponderante es de que estas consecuencias se den a conocer y sean de dominio público. De tal suerte que cuando venga la implementación de la consecuencia derivada de una
actividad que no está alineada a la norma, pues todo el mundo sepa que, perdón la expresión, pero aquí se está teniendo, ¿no? Entonces, sí, empezar desde la gota de miel, con gamificación, bonita, etc., pero tener todo el andamiaje para decir, si te portas mal, está la consecuencia. Te agradezco tu respuesta, Octavio. Ya nos están llegando aquí algunas preguntas por medio del chat. Tenemos la primera que es por parte de Marta Fernández. ¿Qué papel deberían desempeñar las instituciones educativas y las organizaciones públicas en la creación de una cultura nacional de ciberseguridad que abarque tanto a los ciudadanos como a las empresas? Eso es algo preponderante. Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer el símil cuando estudiamos todos en la secundaria, si era técnica o diurna, siempre había un taller, ¿no? Y entraba un momento el taller era electricidad, carpintería, mecanografía, etcétera. Yo en su momento, cuando empecé a desarrollar, yo ya en una universidad, preparatoria de universidad, yo tomé una clase de mecanografía para poder utilizar los 10 dedos como Dios manda, ¿no? Y yo decía, de haber sabido estudiar mecanografía en la secundaria. Ahora, ¿por qué comento este símil? Porque la ciberseguridad debe crearse y debe generarse la concientización desde niveles básicos, ¿no? O sea, desde poner atención en cómo manejo mi perfil público en redes sociales, en entender conceptos de mi huella digital a lo largo de mi vida y cómo interactúo, es importantísimo. Entonces, sí, considero que debe haber capacitaciones específicas, materias específicas, así como en su momento había civismo, materias específicas en materia de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya se comentaba en la ponencia al principio, ¿no? En la parte de la sociedad de la información y conocimiento, como nos constituimos todos nosotros, con independencia de que a lo que yo me dedique esté directamente relacionado con las tecnologías o no, el uso de las tecnologías va a estar siempre presente, ¿no? Entonces, sí, desde a todos los niveles debiera haber una cultura de ciberseguridad, de tal suerte que la ciberseguridad no debería constituirse como un nicho de conocimiento nada más para ciertas personas que que nos consideramos entusiastas en el tema, sino de manera general para todos. Gracias por la respuesta para Marta. Octavio, tenemos también la pregunta de parte de Alberto Castro. ¿Cómo pueden integrarse la educación en ciberseguridad en sectores donde el personal no tiene roles relacionados directamente con la tecnología, como la atención médica o la educación básica? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Alberto. Es interesante, retomo la parte, ¿no? Como sociedad de la información y conocimiento, no digo que no existan, pero ciertamente ya por lo menos hablando de los doctores, ya están enfrente recetando con una computadora, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que las TIC ya son un medio para yo realizar mi trabajo, necesariamente necesito tener esa concientización y capacitación en materia de ciberseguridad cuando yo estoy utilizando la computadora, aunque sea para dar clases o aunque sea para expedir una receta médica. Ahora bien, volvemos al punto de la importancia de la norma. Cuando vemos la norma como lo hizo 27001, existen controles acerca de seguridad física y en el capital humano, ¿no? Entonces, esa parte de seguridad física sí aplica para todos, con independencia de si somos nada más en coordinación en la dirección de tecnologías o alrededor de la empresa. Por eso es importante, pero sí rescato mucho el comentario de la pregunta, Alberto, porque es importante entender la necesidad y el contacto que tienen nuestros usuarios finales para que la capacitación y concientización esté totalmente orientada a esa necesidad, ¿no? Es decir, no puedo capacitar en ciberseguridad de manera pareja. Tengo que tener esa sensibilidad para, ok, este es más administrativo, este sí es desarrollador, al desarrollador sí lo instruyo en ciclo de desarrollo de software seguro, este es administrativo nada más, concientización acerca de phishing y así. Entonces sí se debe hacer este scouting para identificar las necesidades en términos del uso de la tecnología y atender o capacitar en consecuencia. Muchas gracias, Octavio. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Valeria Pérez. Ella pregunta, ¿cuáles considera que son los principales retos culturales y educativos
para fomentar una verdadera conciencia de ciberseguridad y cómo podemos superarlos en un entorno donde los recursos son limitados? Muchas gracias, excelente pregunta, Valeria. Ah, Creo que actualmente, aun cuando las tecnologías ya están muy involucradas en nuestro día a día, suele pasar que la parte de eventos de ciberseguridad los seguimos viendo lejanos, ¿no? O los seguimos, como que no nos asumimos personas de interés. Entonces, no, pues yo soy persona, no soy, al no ser yo persona de interés, no pongo tanta atención, ¿no? Y ya es hasta cuando me está pasando que digo, no, o sea, inicial, cuando empezamos ciertas preguntas o capacitaciones, a cuánto, se empieza por preguntar, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les han querido volar su WhatsApp diciendo que les hablan de Amazon y que les pasen los 6 dígitos, ¿no? ¿A cuántos de ustedes de repente quieren un crédito y no se los autorizan y se ponen a identificar por qué y resulta que alguien más hubo una usurpación de identidad y alguien pidió un crédito a su nombre y ustedes ya están en buró de crédito y ustedes ni se enteraron? Entonces, no hay que esperar hasta que lleguemos, hasta que lo veamos de manera cerca, sino que lo platicamos en alguna otra conferencia, pues esto ya es del día a día, ¿no? Entonces, ese principal reto cultural es no verlo tan lejano, sino verlo como que ya es algo con lo que tengo que aprender a vivir para poder capacitarme a interiorizar esta parte de la cultura. Y bueno, la parte de superarlos en un entorno donde los recursos son limitados, eso es bien importante. Yo creo que aquí vale mucho la pena un modelo de madurez. De hecho, los modelos de madurez valen mucho la pena en muchos aspectos. En términos de capacitación es interesante e importante, porque podríamos querer estar tentados a dar saltos cuánticos, ¿no? Y entonces estamos en una empresa de 55,000 colaboradores y queremos capacitar a esos 55,000. Y como vemos que no tenemos recursos, pues entonces dejamos de hacer algo. Entonces yo creo que más que nada es esa parte de dar pasos pequeños pero constantes que a lo largo del tiempo hagan y reflejen el cambio, ¿no? Entonces los recursos limitados siempre van a ser una realidad en cualquier entorno. No dejar que eso nos desaliente y hacer pequeños pasos que a lo largo del tiempo marquen el cambio. Claro, muchas gracias, Octavio. Tenemos la pregunta por parte de García Ortega. ¿Cómo enfrentar la desinformación y la calumnia en las diferentes redes sociales? Wow. Yo creo que hay un esquema de redes que se llama Zero Trust, ¿no? Es un framework marco de trabajo, dependiendo de la bibliografía que consulten, que dicen nunca confíes, siempre verifica. Creo que anteriormente, los que ya no estamos ya no somos tan millennials, nosotros íbamos a la biblioteca y no teníamos ninguna duda de que los libros que consultaba en la biblioteca, la información que estaba ahí, no nos poníamos a dudar, ¿será cierto que Leito le está diciendo esto, que Soukowski o que el libro que ustedes están consultando? No negábamos la veracidad porque estamos consultando un libro y el proceso de edición del libro, desde la editorial que lo está publicando, el autor, las revisiones, diferentes ediciones, nos daba esa seguridad. Aquí yo creo que la parte de lo que comenta García Ortega es nunca confíes, o sea, literal nunca confíes, porque hasta los mismos algoritmos nos van a perfilar y nos van a presentar información que yo siento que es verdad y entonces nada más me van a presentar ese tipo de información. Al yo nada más ver esa información pienso que todos piensan como yo y eso es un error, ¿no? Por eso se recomienda borrar las cookies de vez en cuando para que lo que el algoritmo ya me había perfilado y aprendido de mí se borre y me esté presentando la parte de la realidad. Entonces, la parte de desinformación ciertamente sería con la información verídica, fidedigna. Desgraciadamente en Internet ya eso se tergiversa mucho. Entonces, la respuesta sería de plano con nunca confiar, siempre verificar con diferentes y demás fuentes, ¿no? Claro, muchas gracias, Octavio. También tenemos la pregunta por parte de Storyline que dice, ¿cómo podríamos lograr una mayor inclusión de las mujeres y grupos minoritarios en la ciberseguridad? ¿Qué políticas o normativas podrían crearse desde la administración pública y o iniciativa privada?
Excelente pregunta, Zoe, gracias. Ahí es importante la parte de la perspectiva de género, ¿no? Y existe la perspectiva de género en determinados temas, dependiendo de lo que queramos hablar, pero sí creo que la parte de ciberseguridad aplica mucho para esta parte de perspectiva de género entre las mujeres y grupos minoritarios. Creo que depende mucho de la razón de ser de la iniciativa privada o de la administración pública que estemos hablando, de la agencia de administración pública que estamos hablando, en la cual pudiéramos tomarnos ya con programas existentes en materia de transparencia, de protección de datos personales, etcétera, para poder atajar de manera muy puntual estos grupos minoritarios y esta parte de la perspectiva de género en materia de ciberseguridad. Es importante y siempre he pensado que se tiene que manejar de manera paralela, ¿no? Es decir, si bien nos tenemos que ir al grueso de la población, pero nunca dejar de lado esta parte minoritaria y trabajar de manera paralela para ver, y muy relacionado a lo que comentaba hace 2 o 3 preguntas, la parte de identificar de manera muy puntual, ¿no? O sea, las mujeres son enfermeras, son doctores, las mujeres son maestras, las mujeres son administrativas totalmente, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos requerimientos, y sobre todo yo creo que la parte también de involucrarse, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene un programa del National Cyber Security Alliance y ellos manejaron apenas, todos los octubres manejan bueno, se conmemora el mes de la ciberseguridad y manejan la figura de campeones de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, tener ese concepto de campeones de ciberseguridad, mujeres o de grupos minoritarios que pudieran evangelizar en términos de ciberseguridad, pues siempre va a ser preponderante. Gracias por la respuesta para esto, Octavio. Y sí, igual en el Consejo sí creemos que el involucrarse en promover esas iniciativas a través ya sea de voluntariados, a través por medio de organizaciones civiles, pues es un paso para también que luego se conviertan en políticas o normativas para pues todo el sector. Para terminar esta sección de preguntas y respuestas, me gustaría pues que me compartieras algunas reflexiones sobre tu ponencia, comentarios finales. Claro, muchísimas gracias. Recordar la frase que comentábamos, ¿no? El eslabón, la fuerza de la cadena se va a medir a partir de la fuerza del eslabón más débil. Y con el eslabón más débil no me voy a referir al capital humano. Yo sí creo que nuestra naturaleza, donde seamos buenas personas y queramos ayudar y queramos colaborar, nos define, ¿no? Y eso hace un buen ambiente de trabajo, eso nos hace más productivos. Sin embargo, tristemente, esa naturaleza de colaboración es fácilmente explotable. Entonces no se trata de no confiar y ser reacio, si no te voy a dar nada y pídemelo todo por oficio o por correo, con copia para todos. No, pero sí se trata de tener mucha atención para poder seguir siendo buenas personas, seguir siendo buenos colaboradores, seguir formando grupos de trabajo cuya comunicación sea eficiente, pero todos con un contexto de ciberseguridad, ¿no? Y que cuando estemos cuidando la ciberseguridad de uno y de otro y decir, oye, compañero, te paraste y no bloqueaste tu contraseña, ¿no? No bloqueaste tu equipo o dejaste tu contraseña o etcétera, no lo veamos como que me están juzgándome a mí, mucho menos, sino nos estamos cuidando entre todos. Entonces, el capital humano yo lo considero como uno de los activos de información más importantes en cualquier organización y como tal se le debe capacitar y orientar al respecto de, en este caso, de ciberseguridad. Muchas gracias por tu participación, Octavio, en este día de la escala nacional en el Fourth Cyber Security Nation Conference 2024. Muchísimas gracias a ustedes.